gracias Pablo, gracias a la universidad por esta invitación y les pido por supuesto disculpas por tener que retirarme antes. Vamos a ir directo entonces al tema. Antes quiero hacer un comentario porque me chocó, me impresionó saber que las elecciones del año que viene, el 27 de octubre, va a ser justamente el 27 de octubre, el mismo día que de un nuevo aniversario de la desaparición física de Néstor Kirchner. Y entonces estaba sentada con Mónica que me dice, bueno, eso se llama sincronicidad y es cuando hay distintos... se da una conjunción de fechas y circunstancias que parecen azarosas y bueno, pero a veces cobran un significado. Y cuando me dijo eso, me acordé que el 1 de enero, o sea, el primer día del año 2019, se cumplen, hay dos situaciones de sincronicidad que yo creo que expresan de alguna manera el momento en que estamos. Una es que se cumplen 60 años de la Revolución Cubana, una revolución que todavía tenemos que mirar como ejemplo y como proceso. Y ese mismo día va a asumir en Brasil Jair Bolsonaro. Es decir, se dan dos situaciones extremas que de alguna manera son, me parece como una metáfora, como una expresión del momento en el que estamos viviendo. En mi opinión, yo como veo la situación, ya hablando en la gran fotografía, la impresión es que estamos viviendo realmente el momento del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en el momento en que en 1945, cuando se firman los acuerdos de paz y se arma la estructura que nos guió desde 1945 hasta hoy, Naciones Unidas, FMI, OEA, bueno, la OEA es de 1948, pero todas más o menos entre 1945 y 1950 se arma toda la estructura política y económica que rigió hasta hoy con una cantidad de altibajos. Por supuesto, la caída de la Unión Soviética en 1991 implicó un cambio importantísimo, porque a partir de aquel momento, como Estados Unidos creía que iba a ser la única potencia, de hecho, pensaban en el siglo XXI como el siglo americano, siempre pensando en sí mismos, ¿no? Sería, en traducción, el siglo norteamericano. Se esperaba una unipolaridad y una hegemonía absoluta por parte de Estados Unidos. Bueno, esto sucedió hasta, podríamos decir, 2000. Hay varias fechas que uno podría poner como un momento de quiebre, donde esto ya aparecía como que no iba a ser posible. Tal vez como latinoamericanos, la fecha que deberíamos poner es 1998, cuando se elige a Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Otra fecha posible para poner esto, para ver este fin de la hegemonía o de la supremacía norteamericana o las primeras señales de ese quiebre, podríamos pensarla también, ¿por qué no? El 2005, cuando se le dice un no al ALCA, algo absolutamente impensable, que 4 o 5 países de los 32 que estaban reunidos en Mar del Plata se pusieran firmes y dijeran no al ALCA, era algo realmente inesperado, al punto que, bueno, Bush hijo vino acá a la Argentina convencido de que el ALCA era algo fácil de conseguir. Ni hablar del 2008 con la crisis de Lehman Brothers. Pero hoy ya está claro que hay una transición histórica en el orden mundial, que hay una pérdida de poder del polo anglo-norteamericano, que hay nuevos poderes en ascenso, en emergencia, sobre todo China, en el que ya de disputa a Estados Unidos en paridad en muchos terrenos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, por ejemplo, a nivel comercial, no a nivel militar. Todavía a nivel militar Estados Unidos no solo tiene el mayor presupuesto del mundo y el mayor poder desplegado un poco en las bases militares, que es el tema de mi libro, las 7 flotas en todos los mares mundiales.
aunque a nivel tecnológico es mucho mayor el poder ruso, digamos, que el norteamericano. Pero bueno, aún en el plano militar todavía sigue siendo más poderoso Estados Unidos, pero hay un solo detalle que quiero decir, estoy hablando un poco rápido por los 10 minutos, pensemos la cantidad, demográficamente, la cantidad de gente que tiene China, es decir, la capacidad de ese ejército si es que en algún momento hubiera alguna situación bélica seria. Pero entonces, para entrar ya en el momento actual, yo traje dos cosas simplemente para comentarles, porque justamente ahí estamos un poquito presionados con el tiempo. Una es un artículo que me pareció muy significativo, porque en esta pérdida de poder de Estados Unidos, la lógica reacción o la lógica manera de conservar ese poder es justamente, en primer lugar, haciéndose fuerte territorialmente en este continente, que es su continente y que es el continente a partir del cual creció y construyó su hegemonía a principios del siglo XX y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se prepara Estados Unidos para la batalla? En primer lugar, control del territorio y militarización del territorio. En este año solo hemos tenido la visita de Mike Pence, el vicepresidente, que estuvo del 13 al 18 de agosto en Colombia, Argentina, y Chile y Panamá. Tuvimos la visita de Tillerson, que ya no es más canciller. Tuvimos la visita de James Mattis, que es el secretario de Defensa, o sea, el jefe del Pentágono, en agosto del 2018. También Brasil, Colombia, Argentina y Chile. Tuvimos la visita de Curtid, que es el jefe del Comando Sur. O sea, fíjense ustedes, y no hace falta solo ver las visitas con los discursos que trajeron muy anti-China y muy anti-ruso, por otro lado, sino la militarización que estamos nosotros viendo en nuestro propio país. Entonces, por un lado, Estados Unidos necesita retomar el control territorial y, por otro lado, tener un control absoluto de estos territorios. Yo creo que, por supuesto, teniendo el control de los gobiernos que están en esos territorios, esto se allana enormemente. Por eso me parece que estamos viendo esta conversión política en la región. Y les quería traer, les comentaba, traje un PowerPoint para hacerlo más visual. Hay una revista norteamericana que es muy interesante, que es Foreign Affairs, se llama, es de un think tank, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations, que es un centro de estudios importantísimo, a tal punto que ha puesto muchos cancilleres, ha puesto a docenas tiene varios directores de la CIA que pertenecieron a ella, incluye banqueros, incluye abogados, en fin, es realmente un centro de estudio muy poderoso que está permanentemente pensando qué hacer. Su actual director se llama Richard Haass, y yo saqué un artículo que él acaba de escribir el 26 de septiembre, justamente es qué sugiere hacer con Estados Unidos en América Latina. Y lo que sugiere hacer, en primer lugar, es revisar lo que ellos llaman la responsabilidad de proteger. Eso es una figura que se inventaron los norteamericanos y que lograron hacerla pasar en Naciones Unidas, por el cual los países, algunos países, pongamos por el caso Estados Unidos, tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de otros países que podrían estar en peligro. La responsabilidad de proteger fue una de las excusas que pusieron cuando fue el bombardeo de Libia contra Muammar Gaddafi, por ejemplo. El segundo es la resignificación del concepto de soberanía. ¿Cuál es el razonamiento que están usando los norteamericanos para quitarnos la soberanía? Dicen, la soberanía implica obligaciones y derechos. Si un X país no cumple con sus obligaciones, por lo tanto, pierde esos derechos soberanos. ¿Por qué?
este artículo se refiere bastante a Venezuela, ¿no? Yo saqué toda la parte vinculada con Venezuela porque en realidad sirve para cualquiera de nuestros países. Pero dice, ¿por qué? Porque en principio es necesario, dice, lo que está pasando en el interior de un país afecta los intereses de los demás países, sobre todo los vecinos. Esto pensando en Venezuela. El tercero habla de las fallas de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Dice, hace un diagnóstico de nuestros países y dice que nuestros países, pensé en Centroamérica la violencia es enorme, también en Colombia, también en México. Ellos dicen, el diagnóstico es que nuestros países están perdiendo frente al crimen organizado, o sea, no lo saben manejar. Dice, Latinoamérica tiene el 10% de la población mundial y allí se cometen aproximadamente 1/3 de todos los asesinatos. Habría que ver si es así, eso es lo que dice Richard Haass, ¿no? Dice, entonces, ¿qué pasa? Que esto es un círculo vicioso, no virtuoso. ¿Cuál es la solución que plantea Estados Unidos? Bueno, que los gobiernos deben fortalecer las fuerzas militares y policiales, porque de esa manera se puede controlar estos supuestos, no veo, pero me queda ¿cuánto? 1 minuto. De esta manera, según el argumento que ellos usan, se puede ayudar al crecimiento, ¿no? Lo otro que proponen es la reforma de la OEA, y esto tiene que ver con lo que les decía al principio. Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, están tratando de rehacer todas las estructuras pensadas en 1945 porque les quedaron obsoletas. Entonces, ya no tiene espacio, o sea, todavía sí, pero quieren dejar que no tenga más espacio las Naciones Unidas, es decir, y en el caso de la OEA piden una reestructuración y fíjense esto que peligroso. Dice, el requerimiento de consenso previo a la acción puede ser una fórmula para el titubeo. Es decir, que no haya consenso en las decisiones, porque el consenso retrasa, porque ahora, en este momento, se requiere una mayoría importante en cualquier resolución de la OEA. Por eso no ha podido salir ninguna carta democrática contra Venezuela, porque nunca logran el número de países como para que esto pase. Entonces, lo que está sugiriendo este importante centro de estudios norteamericano es que no haya más consenso. Y después, finalmente, que esto me pareció lo más preocupante, dice, se acabó la tregua para América Latina. Yo lo traduje como estas vacaciones se terminaron, porque literalmente dice eso, dice holidays over, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice, América Latina hasta ahora estuvo lejos de todos los conflictos del mundo, lejos de los conflictos en Medio Oriente, lejos de los conflictos que tiene en Europa, lejos de los conflictos que tiene Asia. Bueno, esto se acabó. Concretamente lo que está diciendo Richard Haass es que América Latina de alguna manera va a empezar a tener que moverse junto con Estados Unidos o en su propio territorio de una manera mucho más agresiva y mucho más militarizada. Para terminar, quiero decirles que una sola cosa que está vinculada con China, ya que estábamos pensando en China y Rusia como alternativa, y es lo que dijo el presidente de China hace poquitos días en la reunión de... espérenme un minuto que lo perdí. No me maten. Xi Jinping, el 17 de noviembre, en el discurso inaugural en Papúa Nueva Guinea, dijo 4 o 5 cosas que son sumamente interesantes, porque nos encontramos en esta coyuntura como Estados Unidos queriendo romper la estructura y la arquitectura que ellos mismos crearon en 1945, y China defendiendo esa vieja estructura, porque lo que propuso ahí Xi Jinping es
Nadie tiene derecho a impedir a un pueblo que se desarrolle y que anhele una vida mejor. El punto 4, rechazar la arrogancia de los que buscan imponer su modelo económico, a favor de la autodeterminación. Cuando se trata de elegir un camino de desarrollo para un país, nadie está en mejor posición que el propio pueblo para decir lo que necesita. Las innovaciones científicas y tecnológicas, a favor de eso, a favor de la no intervención y de la no confrontación. Es decir, China viene un poco a defender aquellas posiciones, que serían las que nosotros también defendemos, como la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, la autonomía, y es también, para terminar, lo que está defendiendo Andrés Manuel López Obrador, ahora asume el 1 de diciembre como presidente. Le acaban de pedir que no invite a Nicolás Maduro, que no lo salude, que no le dé la bienvenida, y él dijo: voy a dar bienvenida a todos los gobernadores, a todos los presidentes y a todos los pueblos, porque nuestra política es de neutralidad, de autodeterminación, de no intervención y de cooperación para el desarrollo. Creo finalmente que nuestro objetivo para el año 2019 es no solo pensar en el gobierno argentino, en nuestro propio, en quién vamos a elegir y cómo vamos a hacer para volver a tener un gobierno nacional y popular, sino tenemos que ayudar inmensamente a Bolivia para que vuelva a reelegir a Evo Morales, y al Frente Amplio Uruguayo. Ellos también tienen elecciones el año que viene y es fundamental fortalecer ese triángulo que, sumado al de México, puede realmente revertir la situación en nuestra región. Muchas gracias.